La iglesia de Cristo pelea la guerra a la forma de Dios. Y nosotros para eso tenemos los decretos gubernamentales. Y no podemos seguir tímidos, ni podemos seguir pidiendo permiso ni perdón. O decir lo que tenemos que decir y hacer lo que tenemos que hacer. Mayor es el que está conmigo que el que está en contra de mí. Así lo decía David: Señor, consume a tus enemigos. Nosotros necesitamos hacer las declaraciones correctas, dar el testimonio de Dios, declarar que somos más que vencedores. Porque llegó el momento, ya llegamos al punto máximo donde la iglesia de Cristo tiene que decretar lo que tiene que decir. No caminamos con una conciencia limpia, con una declaración limpia, creyendo lo que dice el Señor, diciendo lo que dice el Señor y caminando en lo que dice el Señor. Es importante que nosotros vivamos y subamos a un nuevo nivel de gloria. Hola, bienvenido a tu programa Caminando con Dios. Yo soy la pastora profeta Corey Gómez, pastora en la iglesia Avance Global. Quiero darte las gracias en el día de hoy por la bendición que me das y por el privilegio que me das de compartir contigo. Gracias por estar nuevamente aquí en tu programa. Y es mi oración que esta palabra pueda encontrar cabida en tu vida, traerte a un nuevo nivel de gloria. Estoy agradecida también al Señor porque durante el tiempo de nuestra programación tenemos una línea de oración abierta con gente que está dispuesta para orar por ti, gente dispuesta a entregarte una palabra. Y quiero decirte en el nombre de Jesús, quiero animarte en el nombre de Jesús, que si tienes necesidad, llama, que va a haber alguien que ore por ti. También quiero invitarte de manera muy especial a nuestra congregación. Allí en la pantalla tienes nuestra dirección. Puedes llamarnos también y preguntarnos acerca de nuestros horarios. Estaremos muy felices de que nos visites. Queremos ser gente que edifique a la iglesia de la ciudad en este tiempo. Y ese es el llamado que tenemos. Así es que gracias al Señor por la oportunidad que nos da de hacerlo. En el programa anterior empecé con una serie, la unción Elizabeth. Te decía que la unción Elizabeth es un tipo de unción, es un modelo de unción que el Señor ha estado derramando sobre su iglesia en los últimos años. Probablemente si pudiera hablar de un tiempo, pudiera decirte más o menos en los últimos 40 años el Señor ha estado derramando de esta unción y hemos visto del fruto de esta unción, porque hay una generación profética que se ha levantado en los últimos años, una unción profética en una generación que no ha estado dispuesta a entrar vamos a decir, en acuerdo con el mundo y no está tampoco cambiando los valores ni cambiando los principios. Es una generación interesante, importante, de la cual he hablado muchísimo en muchísimos de mis programas. Pero ¿por qué centrarme hoy en esa generación que produce la generación Juan, que produce la generación profética? Porque yo creo que estamos en un momento que es crucial en la vida de la iglesia. Nosotros hemos entrado a un nuevo tiempo. Y sin embargo, vemos que un gran sector de la iglesia ha permanecido estática, sin moverse a lo nuevo de Dios. Y revisar los principios de la unción Elizabeth es importante porque Dios sigue utilizando personas que con un corazón justo, que con un corazón irreprensible le buscan a Él, independiente de que puedan estar inmersos en medio de una congregación, de una iglesia que se ha impedido a sí misma caminar en lo nuevo que Dios está haciendo. Y cómo Dios puede utilizar a esa generación que teniendo ese corazón para Él está dispuesto a recibir lo que Dios quiere traer. Así es que eso es lo que me ha motivado a compartir contigo este tema y centrarme en esta mujer tan interesante en la Biblia, que por supuesto de no haber caminado con su esposo Zacarías, quizás no tuviéramos la historia que hemos podido estudiar en muchísimas ocasiones, la historia Juan. En mi programa pasado te decía que porque estábamos leyendo en el capítulo 1 de Lucas, del verso 7 en adelante, y te decía que una de las cosas que aquí la palabra establece, dice que ellos eran una generación justa e irreprensible.
y te decía que la palabra justa tiene que ver que eran equitativos en carácter, que en cuanto a sus relaciones con los demás mantenían una línea que ellos no sobrepasaban. Y te decían, ¿cuánta gente en este momento quisiera ser llamado por Dios justo, pero no, inmediatamente que hay algo que pasa en sus vidas, empiezan a culpar a otros, empiezan a dañar a otros, con razón o sin razón? Y qué interesante que esta generación, Elizabeth, Zacarías, es una generación justa delante del Señor, porque no solamente en lo que era su carácter hacia Dios, justificados por la gracia, justificados por la obra de Cristo, pero también en lo que era su relación con los demás, podían permanecer equitativos. Pero asuma, y lo veíamos en el programa pasado, que eran irreprensibles. Y te decía que la palabra que se utiliza allá en el original es una palabra que significa que nadie podía culparlos. ¿Y cómo podemos ver esto? Era una gente que, a pesar de estar en medio o inmersos en una congregación, permíteme usarlo de esta manera, en una congregación, una iglesia que estaba completamente deteriorada porque habían permitido que todo el sistema romano, en toda su corrupción y decadencia, penetrara lo que era la iglesia de su momento. Sin embargo, ellos permanecieron cumpliendo su asignación, caminando en lo que Dios les había puesto en sus manos. Ellos pudieron haber dicho, como muchos otros, nosotros vamos a dejar de hacer esto porque no tiene sentido. No hay ni siquiera arca donde venir a quemar el incienso. Sin embargo, ellos permanecieron haciendo lo que Dios les había llamado y lo siguieron haciendo en la excelencia del llamado. Lo hicieron en un corazón sincero, tan sincero, que los hechos que se desatan en este pasaje y que vamos a estar estudiando ocurren a causa de ellos tener un corazón que estaba hambriento por ver a Dios operando, trabajando a favor de su nación, a favor de su pueblo en el tiempo que a ellos les correspondió vivir. Y yo te decía en el programa pasado que cuántos de nosotros simplemente nos paramos de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer porque nos centramos en pequeñeces. Y encontramos aquí una generación dándonos ejemplo, sumergidos, inmersos en un sistema podrido, pero hicieron lo que Dios les había llamado a hacer y de manera excelente. Te decía que a pesar de que eran justos e irreprensibles delante de Dios, era estéril Elizabeth. Y te hablaba un poco de esta palabra en el original y que realmente llamó mi atención y que te aseguro que es una palabra que voy a seguir estudiando y revisando, porque creo que hay mucho aquí en el concepto de esta palabra que Dios quiere traer a nuestras vidas si nosotros queremos multiplicarnos y fructificar en el tiempo que nos corresponde vivir. Pero dice que era estéril, y esa palabra estéril es la misma palabra que se traduce en el Nuevo Testamento en varios lugares como sólido, el fundamento sólido o como el alimento sólido. Y te decía que la implicación es que hay lo mismo en lo que nosotros fuimos establecidos, fundamentados, esa verdad, ese principio de Dios, esa revelación de Dios que nos hizo a tener una relación con Él inquebrantable, una relación con Él de amor. Llega el momento que se solidifica al punto que no nos permite renovarnos. No podemos caminar en lo que el apóstol Pablo nos exhorta que caminemos, en lo que es renovar nuestra mente para poder entender, comprobar, reconocer lo que es la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Pero esto ocurre a causa de que nosotros podemos traer delante del Señor un sacrificio que es nuestro cuerpo y presentárselo al Señor como la ofrenda agradable. Quedaba en el programa pasado diciéndote que todo indicaba que Dios podía utilizar grandemente a una generación como Elizabeth y como Zacarías, pero simplemente
el ser estériles, los colocaba, aunque delante del Señor y delante de los hombres, con respecto a lo que era su función sacerdotal, lo que tenían que hacer allí, nadie podía levantar sus manos en contra de ellos. Sin embargo, esta condición de esterilidad producía una habladuría, una murmuración entre los demás, y miraban con desdén a Elizabeth, y como decía en algún momento, la hizo el blanco del bullying, por ser una mujer que se había envejecido esperando que el Señor la bendijera con un hijo, y el tiempo pasaba y esto no ocurría. ¿Y cuánta gente se reiría de ella y diría, bueno, no es que ama mucho al Señor, no es que está haciendo la obra de Dios, y por qué es que Dios no la bendice con una generación? Y hay varias razones que nosotros vamos a estudiar en este tema, la unción Elizabeth. Este es uno de los puntos. La esterilidad se produce, una, porque nos solidificamos y no permitimos que la vida de Dios siga fluyendo en nuestra percepción o en nuestra revelación de Dios. Pero otra razón que yo considero que es sumamente importante es el hecho de que aún esa situación en la vida de Elizabeth y de Zacarías en realidad estaba preservando a una generación. No es sino hasta el momento que nosotros entendemos, nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a favor de los demás, que entonces tomamos la determinación de preservar para Dios santa una generación o una simiente que viene a través de nosotros. Ahora, volviendo aquí al punto, quiero destacarte el hecho, porque creo que es importante, que a pesar de su condición de esterilidad, de su falta de fructificación y de multiplicación, fue una gente que se mantuvo firme y fiel en hacer lo que Dios les había mandado hacer. Este es otro punto que a mí me ha estado hablando muchísimo en estos días. El hecho de mantenerme firme haciendo lo que Dios me ha mandado hacer, a pesar de no ver con mis ojos en el tiempo presente todo lo que yo creo debería ver con respecto a lo que es el llamado de Dios para mi vida o para el lugar donde Él me asignó. A pesar de los rumores que también habían en contra de ellos, porque te vuelvo a decir, el hecho de que era irreprensibles, la palabra que utiliza allí, es que nadie podía culparlos de que estaban haciendo las cosas mal hechas, porque lo estaban haciendo bien, pero dice específicamente con respecto a las ordenanzas y a los estatutos del Señor. Pero había culturalmente esta mover de que una mujer que no tenía y que no podía concebir estaba en maldición. Entonces era como que se contraponía el hecho de que en un sentido eran irreprensibles, pero por otro, cómo es que estaban caminando en una aparente maldición. Ahora, hay una bendición sobre nuestras vidas, hermanos, que lo dije en alguno de los programas anteriores, pero que quiero retomar. Es Génesis capítulo 1, verso 28. Dios estableció una palabra, y dice la palabra que lo que Dios dice, esa palabra que Él decreta sobre nuestras vidas, sale de la boca de Dios y cumple el propósito para la cual fue enviada. No es una palabra que, no encontró cabida, ahí cayó a tierra, sino que sale y cumple el propósito para la cual fue enviada. Y cuando el Señor aquí en el verso 28 del capítulo 1 de Génesis coloca a Adán y a Eva en el huerto, Él les da una palabra y le dice: en el lugar donde yo los estoy asignando, donde los estoy colocando, yo decreto sobre ustedes que ustedes fructifican, multiplican, llenan la tierra, sojuzgan la tierra y se enseñorean de ella. En otras palabras, hay 5 cosas: fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar y señorear, que salen de la boca de Dios sobre nuestras vidas en nuestro lugar de asignación. Y esa palabra decretada por Dios mismo tiene que cumplir el propósito. ¿Cuál es el propósito? Primero, nos habilita, nos capacita internamente, manifestado en nuestra conducta externa, de tal manera que nosotros cumplimos el propósito para el cual somos asignados en un lugar.
O sea, yo estoy convencida de que esto opera de esa manera. Pero entonces, ¿cómo es que si hay una palabra de fructificación y de multiplicación, de enseñorearnos, de gobernar sobre nuestro lugar de asignación, encontramos que como generación, a pesar de ser justos e irreprensibles, porque tenemos un corazón para Dios, aún seguimos siendo estériles? Y te decía, una de las razones es que Dios preserva una simiente. En medio de metidos o inmersos en una realidad que lamentablemente para nosotros, ¿verdad? Como gente de Dios que amamos al Señor, no nos podemos cerrar los ojos. Estamos en un momento histórico donde, como en aquel momento para el nacimiento de Jesús y para el nacimiento de Juan, estamos en medio de una iglesia que ha perdido los valores, que se dejó permear por enseñanzas que nos han apartado del Dios vivo. Y estamos como en la carta que le escribe Juan, una de las cartas a las iglesias en Apocalipsis, donde el Señor está del lado afuera de la iglesia y está tocando y diciendo: epa, ábranme la puerta, están teniendo iglesias sin mí, están teniendo actividades sin mí. Él está del lado afuera, porque nosotros nos hemos entretenido en nuestras propias actividades, nos hemos entretenido en nuestras propias cosas y hemos dejado a Dios del lado afuera en nuestras decisiones y en nuestras agendas. Dios está guardando una simiente, Dios está formando en medio de esta situación nuestro propio carácter, porque para Dios entregarnos una simiente, para Dios hacernos multiplicar y fructificar, tiene que darnos un carácter de tal manera que seamos los mentores correctos de una generación, que podamos hacer los sacrificios que tengamos que hacer. ¿Qué fue lo que estuvo dispuesto a hacer Zacarías y Elizabeth una vez que pudieron concebir? Hermanos, gente que tenía el derecho de vivir de lo que era, la sinagoga judía en ese momento, de los sacrificios y de todo lo que eso implicaba, prefirieron irse a las montañas de Judá para criar a Juan, que representa un modelo profético para los últimos tiempos, que prepara el camino del Señor. Ellos tuvieron la capacidad de sacrificar lo que era el reconocimiento que el sacerdote tenía, el nivel de respetabilidad que tenía en medio del pueblo, y lo cambiaron por poder ser los mentores correctos para una generación que Dios estaba gestando, porque más importante era que esta generación pudiera permanecer sana, intacta, pura, para poder preparar el camino de Jesús. Tenemos otros casos en la Biblia interesantes de los cuales yo pudiera hablarles a ustedes el día de hoy, pero solamente los voy a mencionar. El caso, por ejemplo, de Ana y de Samuel. He enseñado de este tema en otro momento, pero fíjate cómo la dinámica espiritual en el caso de Ana. Por tantos años, Ana estuvo llorando por un hijo, y no fue hasta el momento que Ana entendió cuál era el tipo de generación que Dios necesitaba levantar. Dios necesitaba levantar una generación Samuel, que se convirtiera no solamente en un hijo que trajera bendición y reputación a la vida de Ana, que la gente no dijera más que estaba bajo maldición, pero una generación que pudiera servir de juez sobre el pueblo, una generación que pudiera ser vidente, que pudiera entender los propósitos de Dios y el corazón de Dios y enseñarlos al pueblo, porque el pueblo se había apartado de su Dios. Estamos hablando de que hasta que Ana no entró en ese proceso en su vida, no pudo venir esa fructificación y esa multiplicación. Tenemos el caso Jocabed. Jocabed es una de las mujeres que yo digo que en el Antiguo Testamento son de las más espectaculares, porque Jocabed, vamos a decir, levantó, formó 3 modelos de liderazgo en uno de los tiempos donde Israel no era Israel. Ella fue precursora en levantar los ministerios que Israel necesitaría para poderse convertir en nación. Cuando Israel era nación solamente en el corazón de Dios, era un sueño solo en el corazón de Dios, Jocabed tuvo la valentía
para soñar juntamente con Dios ese sueño. Y cuando no existía Israel, cuando no existía lo que hoy conocemos, Jocabed pudo caminar en su desafío de formar a lo que sería el mayor estadista, legislador y libertador que haya tenido Israel en toda su historia. Moisés, pero también levantó, gestó el ministerio sacerdotal, que en el caso de ellos todavía permanece, que es el sacerdocio arónico, y gestó, levantó, crió, formó la primera profetisa en la palabra, Miriam. 3 generaciones sumamente interesantes. Jocabed como modelo a estudiar. Fue una mujer que Dios de alguna manera forma ese carácter y esa capacidad de soñar por lo que ni siquiera existía. ¿Dónde? En el proceso de la esclavitud, en el proceso de hacer con los pies adobes. Ella es una mujer interesante. Ahora, volviendo al caso Zacarías, Elizabeth, encontramos que ellos seguían ministrando y operando en lo que Dios les había llamado. Hasta que un día, vayamos al verso 8, dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, verso 9, conforme a la costumbre del sacerdocio. Recuérdate esto, que la costumbre era que a cada sección, ellos estaban divididos en diferentes secciones. David lo había hecho de esa manera. Zacarías pertenecía al orden de Abías. Y en ese orden le tocaba ministrar durante 2 semanas, una vez al año. Y dice aquí que le tocó en suerte, en el caso específico de Zacarías, ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Se supone que ese era el lugar donde estaba el arca, que los sacerdotes sabían que no había arca. Hacía muchísimos años que se había desaparecido. Sin embargo, ¿cómo sería el corazón de Zacarías? Ya leíamos, justos e irreprensible, que sin arca y sin presencia, Zacarías no solamente iba a hacer la administración, sino que tuvo la capacidad de tocar el corazón de Dios y que Dios trajera una respuesta. Verso 10 dice, y toda la multitud estaba fuera orando a la hora del incienso, porque era una costumbre de que el pueblo se ponía afuera a orar mientras el sacerdote entraba. ¿Por qué? Porque ellos había una... Recuerden que había alrededor de esto toda una cultura establecida cuando entraba el sacerdote, y era que fácilmente ellos se morían allí si no entraban como debía ser. Se supone que estaba el arca, pero el pueblo no sabía esto, y parte de lo que hacía el pueblo era orar para que el Señor aceptara el incienso, el sacrificio. Y dice, y en ese momento, verso 11, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Aquí es interesante, porque esto demuestra que la iglesia, no importa qué tan tradicional sea, o sea, qué tan establecida en esos principios que han recibido y que no han renovado su percepción de Dios, no importa qué tan tradicional estén o qué tan inmersa esté dentro de una cultura, en este caso romana, pero que me gusta utilizar mucho los términos de Apocalipsis, babilónica, si su corazón es un corazón sincero y están buscando fervientemente a Dios, te aseguro, de acuerdo a esto, que pueden entrar a lo que es el ámbito de lo sobrenatural donde Dios opera. Esto es lo que estamos viendo aquí. O sea, en medio de toda la situación que te estoy diciendo, eran siervos de Roma y habían perdido completamente la visión. Los líderes de la sinagoga en ese momento no eran ni siquiera judíos o israelitas. No había arca. Sin embargo, algo había en el corazón de Zacarías que hace que lo sobrenatural se abra y se manifieste. El ángel aparece. Y verso 12 dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Ahora fíjate esto, Zacarías está representando ahí lo que sería el líder de la iglesia en ese momento, el pastor, la persona asignada a quien se le presenta el Señor. ¿Y qué le ocurre en lo sobrenatural? Se asusta. ¿Por qué?
porque en Zacarías sabía que ellos no estaban en el nivel de recibir nada de Dios y probablemente, o sea, está buscando a Dios y sin embargo lo estaba buscando como diciendo, Señor, nos hemos alejado tanto de ti que bueno, aquí estoy haciendo lo que me corresponde hacer. Él se asusta. Te vuelvo a decir, era tradicional, era incrédula, pero Dios se movió a hacer lo que tenía que hacer. Verso 13, y el ángel le dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Quiero ver a partir de aquí los 5 principios que te mencionaba en el programa pasado acerca de lo que es la respuesta de Dios, lo que es la plenitud del Espíritu Santo en la vida de una persona, en la vida de una generación que Dios ha estado levantando para gestar. Quiero ver contigo lo que es la restauración, cómo Dios empieza a restaurar, cómo Dios empieza a traer a nuestras vidas reforma. Voy a ver contigo estos principios paso a paso, uno a uno, pero quiero iniciar a partir de la lectura que estamos haciendo, que es sumamente interesante y que hemos visto en otros momentos. Vamos a desglosarla. Quiero que veamos hoy el principio 1, que es la respuesta. Fíjate que en el verso 13 el ángel le dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará de su nombre Juan. En primer lugar, ¿cuál oración? Él estaba haciendo una oración. Se supone que él presentaba el incienso para que lo que se conocía como Shiloh, de acuerdo a la profecía bíblica, viniera, que era la consolación de Israel. Ellos estaban esperando por el Mesías, y la oración del sacerdote año tras año, cada vez que entraba a entregar el incienso, era, Señor, trae la consolación Israel, Señor, trae el Mesías. Ellos tenían un entendimiento del Mesías que tú sabes, había un entendimiento político, había un entendimiento de liberación, y ellos querían al Mesías era porque ellos querían ser libres de la atadura o de la esclavitud que tenían del imperio romano. Y el sacerdote estaba allí pidiendo, Señor, manda tu consolación. Y el ángel le dice, tu oración ha sido oída, tu mujer Elizabeth te va a dar a luz un hijo. Un momentico. Yo estoy orando es por la consolación. Y una de las cosas que yo veo aquí es que la respuesta a la oración de Zacarías y Elizabeth se convirtió, o era la respuesta de la oración del sacerdote Zacarías y Elizabeth por la nación. Es bien importante, porque cuando nosotros, a pesar, no importa si estamos renovados o no en una verdad presente, hay un principio que sobrepasa cualquier cosa, es el hecho de que la oración de fe siempre va a tener una respuesta del Señor. Y ellos estaban conscientes, en el caso de esta pareja como pareja, quita un momento el ministerio sacerdotal, estaban conscientes de su impotencia, de su incapacidad, de su esterilidad para producir una simiente, para producir hijos, y aún así ellos insistían en una oración. Nosotros podemos estar en una situación donde no estamos fructificando, donde no estamos caminando en lo que Dios, en todo el potencial de nuestro llamado, pero si nosotros insistimos con fe, orando delante del Señor, siempre vendrá una respuesta de Dios. Y yo quiero animarte en este punto, porque la palabra dice, mira, sin fe es imposible agradar al Señor. Si permitimos que incredulidad venga a nuestras vidas, si permitimos que venga un enfriamiento a nuestras vidas, si permitimos que las manos se nos caigan, si permitimos que las rodillas se nos paralicen, como dice el apóstol en el libro de Efesios, si nosotros permitimos que estupor venga a nuestras vidas, entonces nosotros no vamos a agradar al Señor y no va a haber respuesta a nuestra oración. Pero si a pesar de nuestras circunstancias, si a pesar de que no estamos mirando la fructificación y la multiplicación como nosotros creemos debería ser en este tiempo, pero insistimos creyéndole al Señor en fe, como la viuda que venía delante del juez injusto todos los días, Señor, hazme justicia, Señor, hazme justicia, Señor, hazme justicia. Es decir, Señor, responde, te aseguro que la respuesta a tu oración se va a convertir al mismo tiempo en la respuesta a la oración de muchos. La respuesta a tu oración personal es la respuesta a la oración de naciones.
Tú eres la respuesta a las naciones de la tierra. La simiente, el fruto que tú vas a producir en la fe del Espíritu va a ser respuesta de bendición para pueblos enteros, para etnias enteras. Yo creo esta palabra y viene a partir de que gente que ha estado bajo el escrutinio de los demás diciendo, mira, no sirve, no vale, no puede, no puede ni avanzar. Sin embargo, Dios que sí conoce nuestros corazones, que nos hemos mantenido justos e irreprensibles a los ojos del Señor, porque nos hemos mantenido caminando, nos hemos mantenido haciendo lo que hemos sido llamados a hacer, a pesar de nuestras circunstancias. Dios siempre va a traer una respuesta. Quiero dejarlo hasta aquí en esta ocasión. Y quiero decirte en el nombre de Jesús, quiero animarte en este día a que, como dice la palabra, orar sin cesar. Ora sin cesar. No pares de traer delante de tu Dios tu oración, tu demanda, como Esther, tu demanda por vida, tu demanda por fructificación, tu demanda por una generación que se encuentre con Dios de una manera íntima y personal. Te doy las gracias nuevamente por estar conmigo en este programa, en esta nueva serie tan interesante, La Unción Elizabeth. Es mi oración que sea de muchísima bendición para ti, que te traiga, que produzca en tu corazón hambre y sed de Dios en este tiempo, por ver respuestas, por ver a Dios operar en tu vida, en tu familia, en nuestras naciones. Te espero en mi próximo programa y está nuestro número de teléfono 713-408-3068. Por favor, llámanos, que para nosotros va a ser de mucha bendición poder compartir contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde.